Dentro de los asuntos de opinión, dentro de esta serie, estamos ya culminando nuestra, eh, nuestro análisis o exégesis a los pasajes que envuelven esta temática. Y en esta lección quiero que hagamos un repaso de lo visto. Hemos llegado ya prácticamente a ese final del recorrido exegético por los pasajes de Romanos capítulo 14, Primera de Corintios capítulos 8, 9 y 10, y ahora pues haremos un breve recorderis de lo que vimos desde nuestra parte uno y por supuesto de la segunda parte. Estos textos que estudiamos contienen las bases, los fundamentos y principios para que los hijos de Dios sepamos cómo comportarnos en medio de las cuestiones que son de opinión. Como hemos visto a lo largo de este recorrido, mis amados hermanos y personas que escuchan, el hecho de que tengamos libertades en Cristo no significa que podemos actuar con abuso sobre esas libertades sin tener la más mínima condescendencia con los débiles en la fe. Y sin embargo, a los débiles también el Señor les dejó responsabilidades, como el no juzgar al hermano que ejerce su libertad y también el deber de madurar y crecer para no generar tropiezo entre los hermanos. Hoy vamos a ver este repaso de todo lo visto para poder luego, en la próxima lección, empezar a meternos ya en los temas controversiales de nuestra actualidad. Y sé perfectamente que cuando iniciemos la tercera fase de esta serie y abordemos temas bien complejos y polémicos, eh, habrá controversia, críticas por las redes sociales, mayormente de aquellos que están sumergidos en su celo y que de pronto no disciernen o no escuchan con una mente abierta y un corazón dispuesto a evaluar y analizar estos temas, sino que muchos se apresuran a lanzar juicios pues bueno, en ese orden de ideas no podemos hacer nada sino seguir enseñando la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces, miremos las cosas que hemos aprendido a lo largo de esta serie. En primer lugar, aprendimos que la santificación del cristiano es según Dios y no según los caprichos de los hombres. De nuestro Señor Jesucristo aprendemos nosotros que llevar una vida religiosa, que consista en hacer caso a los dogmas y escrúpulos de los hombres, es una vana adoración. Recuerden que los judíos en una ocasión acusaron a Jesús y a los discípulos de pecadores porque no guardaban la tradición del lavamiento de las manos. Esto en el pensamiento judío de la época era una muestra de mucha santidad, de mucha consagración y devoción a Dios. Pero Jesús enseñó que toda acción o cosa que se haga, que Dios no haya impuesto, es vana y que esas acciones no suman nada ante Dios, no nos suman ni para más ni para menos. En Mateo capítulo 15 del 7 al 9 les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿En qué estaban fallando? Dice, en vano me honra, o sea, toda esa adoración que le ofrecían era hueca, no tenía valor delante de Dios. ¿Y por qué? Porque estaban enseñando como doctrinas, cuando dice como doctrinas, es como mandamientos u ordenanzas divinas, como dogma, estaban enseñando qué cosas, dice mandamientos de hombres. Ese fue el error de los judíos. Imponer como si fuesen ordenanzas divinas cosas que surgieron entre ellos dentro de su tradición. También aprendimos que muchos hombres suelen, para imponer sus escrúpulos y prácticas que según ellos son prácticas sublimes y santas, argumentan mostrándolas como que son asuntos muy sabios,
muy puros. Pero ¿qué dijo Pablo? Que si esas cosas que se practican no tienen el poder de transformar nuestras vidas en lo interior, sino nos ayudan a vencer la carnalidad, entonces son prácticas inútiles. Y leámoslo en Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Y quiero que notemos aquí, esas prohibiciones del verso 21 no son de parte de Dios, sino que dice el verso 22 que esas cosas, esas reglas son en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. No fue Dios quien prohibió esas cosas, sino los hombres son los que han inventado y establecido que ese tipo de acciones son pecado. Y dice cosas que todas se destruyen con el uso, en la práctica no tienen valor. Y explican el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y es cierto, mis hermanos, cuando los hombres sacan sus mandamientos, sus ritos, sus ordenanzas, las cosas que ellos dicen, esto es pecado y no lo hagas, absténgase de esto por tal, tal y tal razón. Si usted se pone a escucharlos, la forma en que ellos lo argumentan y lo sustentan, bueno, usted va a encontrar que tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, que de pronto se ve algo de humildad y abstinencia hasta tratar mal el cuerpo. Pero mire lo que dice el apóstol al final. Pero si usted se somete a esos preceptos, esa abstinencia, esos mandamientos no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y vuelvo al ejemplo común y popular que he puesto, ¿sí? Alguna vez un adepto de la iglesia pentecostal decía que es pecado que una mujer se maquille o use adornos como aretes, en fin, que eso es pecado. Ahí es donde nos debemos preguntar, bueno, si son pecado, el que una mujer no se maquille o no use adornos, ¿la va a transformar en lo interior? ¿Ustedes han visto alguna mujer que pueda decir, desde que no me maquillo, desde que no me pinto los labios, dejé los celos, la ira, el enojo, las obras de la carne, todo eso se fue de mí a partir del momento en que no usé aretes? ¿Ustedes han visto eso? Esas cosas transforman, dice aquí, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es que, mis hermanos, los mandamientos de Dios, sus ordenanzas son para bendición de su pueblo, son para el bien de la iglesia, son para transformarnos, son para renovarnos. Dios no da mandamientos al azar. Dios ordena cosas es por nuestro bien espiritual y todos sus mandamientos tienen un propósito particular. Cuando vemos que alguna ordenanza pierde valor, pierde propósito y no transforma, ténganlo por seguro que no provienen de Dios, sino que son doctrinas de hombres. Y quiero resaltar que todo lo que vimos en esta sección tiene un propósito, no el guiarnos a una vida libertina bajo la excusa de que tenemos mucha libertad, sino más bien brindarnos la seguridad y garantía de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos pide que hagamos y que no queremos de ninguna manera terminar sometidos a mandamientos de hombres. Esto no se trata de querer tomarse libertades, sino de no ser esclavos de dogmas humanos y de agradar a Dios en aquello que Él sí pide y demanda de nosotros. Aprendimos también que la falta de conocimiento afecta a las iglesias y las conduce al dogmatismo. Y esto es serio. Cuando no se estudia con cuidado y con disciplina las sagradas escrituras, las personas quedan a la merced de los maestros y predicadores no aptos. Y la gente genera una dependencia donde
todo lo que se cree o se hace proviene de lo que digan ellos. Ahora, una aclaración. Con esto no desmerito el trabajo de los predicadores del Señor. Yo mismo soy uno de ellos. Pero, hermanos, Dios llama a cada cristiano a examinar por sí mismo lo que esté aprendiendo. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los cristianos en Berea? Bueno, ellos no tragaban entero pensando que porque era el apóstol Pablo el que enseñaba, entonces iban a creerlo todo. No, ellos miraban las escrituras, escudriñando, es profundizando, estudiando, para ver si las cosas que Pablo les estaba enseñando eran así. Y este es el deber de todo cristiano. Pero lastimosamente un error de muchos cristianos hoy día es que se apresuran demasiado y ¿saben por qué pasa lo que pasa actualmente, hermanos? Porque muchos cristianos hoy día se están apresurando a formar iglesias locales sin mirar quién los va a guiar y a dirigir en la cuestión de la enseñanza y la edificación. Yo he visto casos donde iglesias se formaron por divisiones y en el peor de los casos, iglesias que se formaron bajo esta premisa. Es que nos queda más cerca. Hoy día los cristianos no quieren hacer sacrificios para su propio crecimiento. A muchos no les importa ver que por más cerca que quede una iglesia local, de pronto el conocimiento, el aprendizaje, la edificación no será igual si se sacrifica y va a un lugar donde hayan predicadores aptos e idóneos. Muchos están apresurando a abrir iglesias locales a la ligera, sin mirar esta cuestión. Así como Pablo muestra, mis hermanos, los requisitos para los pastores, primera de Timoteo 3, Tito capítulo 1, y nosotros solemos descalificar a muchos líderes de las denominaciones reclamando que no cumplen los requisitos para pastor. Bueno, la Biblia nos muestra que también hay requisitos para los evangelistas o predicadores, pero es que a ese punto como que le estamos prestando poca atención. Dejamos que el púlpito se lo tomen hermanos no preparados, no idóneos, que no son aptos para enseñar, los dejamos enseñar porque por estas razones, es que caen muy bien en la iglesia o porque ellos deseaban dar una enseñanza y se lo permitimos porque qué pesar, o porque es un hermano muy antiguo, lleva mucho tiempo y hay que cederle, o porque ofrenda más, es el que más ofrenda y hay que dejarlo que lidere, y por muchas otras razones, pero menos por las razones bíblicas. Consecuencia de esto, la iglesia termina bajo la guía de hombres que terminan imponiendo sus opiniones, su voluntad, dándole un barniz de Biblia, y al final estos sujetos imponen sus opiniones como mandamientos y dogmas, y la iglesia termina sometida a mandamientos de hombres. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice, Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿y qué dice ahí? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que fijarnos en esto. Si tenemos el valor de criticar las denominaciones porque sus pastores no llenan los requisitos, tengamos la sensatez y el valor de autocriticarnos a nosotros mismos y ver a qué personas les estamos permitiendo el púlpito, porque entonces vienen las enseñanzas erróneas y el dogmatismo cuando esto no se hace. Y dice el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Y qué dice ahí? Apto para enseñar. Aptitud. Sufrido. Pero estos son requisitos interesantes e importantísimos para una buena enseñanza en la iglesia. Y es que, mis hermanos, la responsabilidad del que predica es grandísima, es enorme. Miren, tan así que dice primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso hay que ir
despacio, me refiero a con cuidado, con cautela, con respecto a los que enseñan y también con la guía bíblica. Y si de pronto en un determinado lugar no se puede abrir congregación porque no hay una persona idónea, pues bueno, hay que mirar de qué forma se le puede suplir a esa comunidad enseñanzas, edificación de parte de hombres idóneos y no que se envía a cualquiera a enseñar, porque no debe ser así. Así como somos exigentes con los requisitos de los pastores, debemos ser exigentes con los requisitos de los que predican y enseñan. Por eso dice Santiago capítulo 3 verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y una aclaración acá, no estoy en contra de que no surjan maestros. Mi deseo en lo personal es que muchos hermanos sean maestros. Pero aquí da la recomendación el escritor inspirado diciendo es que no se hagan maestros muchos de vosotros, porque es que no todos son aptos, idóneos, no todos llenan los requisitos que la Biblia pide para ellos. No se apresuren a eso. Además, guiar una congregación, un grupo de hermanos, es una responsabilidad tan grande que eh, el que está llevándolo a cabo o recibe mayor galardón o también recibe mayor condenación. ¿Qué más aprendimos en esta serie? Aprendimos a diferenciar entre las acciones de los cristianos como iglesia de las acciones de los cristianos como individuos. Este es un tema que pocos conocen, que pocos comprenden, que pocos enseñan porque se ha dado simplemente una enseñanza de que tal cosa es prohibida, tal cosa no se puede hacer en la iglesia, pero las personas han llegado a la conclusión de que como se prohíbe en la iglesia, entonces también le queda prohibido al individuo cristiano y no sabemos diferenciar entre las acciones de los cristianos como iglesia de las acciones de los cristianos como individuos. Lo que Dios haya dicho que tenemos que hacer como iglesia, la iglesia tiene que hacerlo y no puede desobedecerlo. Lo que Dios no haya mandado a la iglesia, ella no puede practicarlo ni añadirlo a su culto. ¿Por qué? Porque la iglesia es una institución netamente divina y por lo tanto ella está llamada a hacer solo aquello que el Señor le autorice a hacer. Tenemos este principio de Efesios 5, del 23 al 24, que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De aquí sacamos ese principio de que la iglesia hace solamente lo que su cabeza, que es Cristo, le ordena, le manda, nada más. Ahora, este principio que aplica a la iglesia, mis hermanos, en cuanto a las declaraciones o mandamientos, no siempre aplican al cristiano como individuo, ni en su vida secular, ni en sus actividades en este mundo. Lo que Dios demande al cristiano como individuo por medio de su palabra, bueno, eso lo tenemos que cumplir, claro que sí, pero tenemos que aprender que no todo lo que Dios le prohibió a la iglesia, entonces le quedó también prohibido al individuo y viceversa. No todo lo que Dios le permite al individuo cristiano, entonces se lo permite a la iglesia. Ejemplo, Dios a la iglesia le dio el mandamiento de tomar la cena cuando la iglesia está reunida como iglesia, valga la redundancia, y por lo tanto concluimos que un solo individuo no puede, no debe tomar la cena del Señor. Primera de Corintios 11:20 que dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y en el capítulo 10, del 16 al 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, miren el plural, nosotros con ser muchos, o sea, cuando la iglesia está reunida, somos un cuerpo, pues todos los miembros de esa iglesia participamos de aquel mismo
pan. A todos los individuos cristianos, Dios les ha dado la orden de reunirse como iglesia y participar de la cena del Señor. Ahora, eso no lo puede hacer un individuo solo, porque no va a cumplir con las demandas de Dios y los propósitos a la hora de participar de la mesa del Señor. Entonces, noten ustedes que lo que se mandó a la iglesia no se le está exigiendo al individuo cristiano en este respecto. Ahora, por otro lado, a todos los individuos cristianos, Dios les ha dado la orden de predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto que sí? Eso involucra a hombres y mujeres, cristianos por igual. Las mujeres deben predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, en la iglesia la mujer tiene limitantes por las cuales no se le permite predicar. Primera de Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen, y dice, ¿en dónde? En las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. En la iglesia la mujer no predica. Fuera de la iglesia, la mujer tiene toda libertad para predicar el evangelio. Entender esto, mis hermanos, es de suma importancia para poder aplicar principios espirituales en los asuntos de opinión. Muchos maestros, cuando hablan del asunto de los días especiales, dicen, esa fecha es pecado porque Dios no mandó a la iglesia a hacer eso. Bueno, con esa respuesta ignoran lo que están diciendo, porque la prohibición claramente está para la iglesia, no a los individuos. Bajo ese error de entendimiento es que muchos están poniendo cargas a los cristianos, cargas que Dios nunca les puso. ¿Qué más aprendimos nosotros en este recorrido? Esto que sigue es importantísimo. Aprendimos qué es el pecado. Lastimosamente se ha vuelto común, se ha vuelto una costumbre que muchos cristianos escrupulosos llaman pecado a toda cosa cuanto les parece a ellos que está mal. Sin embargo, la Biblia es clara al decirnos que el pecado es infracción de la ley divina y que cuando Dios no da ley sobre cierta cosa, entonces no tenemos autorización para tildarlo de pecado solamente porque nos parece que está mal, nos parece que no está bien. El cristiano solamente puede tildar algo de pecado cuando hay una clara indicación en la Biblia de que esa cosa o acción verdaderamente es mala y pecaminosa a la luz de la revelación de Dios. Primera de Juan 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora observen, porque por ahí hay algunos que enseñan, y donde Dios guardó silencio también es pecado porque Dios guardó silencio. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, o sea, donde Dios guardó silencio, ¿qué dice el texto? Tampoco hay transgresión. Yo sé que muchos se conmueven de pronto en sus lugares, en sus sillas, cuando digo que donde hay silencios divinos no hay ley, pero es que es lo que dice la Biblia. Pero es que a mí me enseñaron o yo aprendí que el silencio es pecaminoso. Bueno, pues esa enseñanza va en contraposición a lo que dice Romanos 4:15 y también a lo que dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué significa ese donde no hay ley? Donde Dios no habló. ¿Qué dice? No se inculpa de pecado. Pero ¿qué dicen muchos? Donde Dios no habló, ahí hay pecado. Bueno, este será tema de estudio profundo en una lección especial y dedicada al asunto de el silencio divino que lo veremos a futuro. Mis hermanos, para entender esto, para poder discernir qué es el pecado, tenemos que ir a la Biblia.
El comprender bien qué es el pecado es algo importantísimo, ya que el argumento favorito de muchos que les gusta censurar a los cristianos diciendo que ciertos días, comidas, costumbres que son pecaminosas, es porque Dios no las mandó o Dios guardó silencio. Bueno, cuando entendemos que solo podemos llamar pecado aquello que la Biblia indique como pecado, tenemos un arma poderosa para contrarrestar al legalismo y al dogmatismo. Y esta es la pregunta que se les debe hacer. ¿Dónde dice la Biblia que eso que tú condenas sea pecado? Que responda con Biblia en mano. Ah, es que no lo dice, guardó silencio. Bueno, ¿qué dice Romanos 4:15 y Romanos 5:13? ¿Y qué estás enseñando tú? Ahí hay que poner a esas personas a pensar y a que confronten ellos su doctrina y su creencia con lo que revela la palabra de Dios. ¿Qué más aprendimos, mis hermanos, en este recorrido? Bueno, aprendimos sobre el peligro de permitir que una costumbre se vuelva dogma. Y es que a veces las cosas las dejamos avanzar en el tiempo y si no se aclaran con constancia, se nos vuelven mandamientos. Es como el dicho popular que dice, cuando uno le hace un favor a una persona y se vuelve consecutivo en hacerle el favor, después ese favor se vuelve una obligación para esa persona y llega el punto hasta que la persona le reclama a uno, mira, mira que me estás afectando porque no, bueno, pero me estás afectando porque no hiciste esto o aquello, pero venga, venga, un momento, eso que te venía haciendo era un favor y tengo mi libertad de algún día no hacerlo. Nunca ha sido una ordenanza, una obligación. Un favor es una cosa, una obligación otra. Así suele pasar en este mundo, ¿no? Bueno, la iglesia no está exenta de que le suceda. Hay un peligro de permitir que una costumbre se vuelva dogma. Los cristianos podemos llegar a caer en el error de convertir una costumbre en mandamiento cuando la práctica simplemente inició como algo voluntario y luego se nos quedó en la mente de que eso es una ordenanza. En los tiempos de Cristo, el lavamiento de manos inició como una costumbre, pero con el transcurrir del tiempo se volvió un dogma para el pueblo. Tanto así que los fariseos ya se sentían capaces de acusar a Jesús y a los discípulos de quebrantar la tradición de los ancianos de Israel. Mateo 15 del 1 al 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Cuando dicen quebrantan, los están acusando de pecadores. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, es que eso no está en la ley de Moisés. Dios no lo ordenó. Eso fue una costumbre, bueno, válida en su momento, aceptable, pero no tiene por qué volverse una obligación y después motivos para hacer juicios y acusaciones a los demás. Nosotros no podemos permitir que esto suceda en la iglesia, mis amados hermanos. Y quiero referir unos ejemplos que en lo que llevo de cristiano he visto, solo voy a referir dos, y ya los dije, pero es importante que los repasemos. Ejemplo uno, hacer una clase bíblica el día domingo antes del servicio de adoración. Hacer una clase bíblica el día domingo antes del servicio de adoración, que de hecho se suele intercalar con un espacio de descanso, de entretiempo. Yo he visto a muchos por ahí decir que eh, esa clase bíblica es parte de la adoración del domingo. Los he escuchado desde los púlpitos decirlo, que es parte del culto dominical, pero en realidad la clase bíblica en el día domingo es un acuerdo de la iglesia local. Otra iglesia puede acordar, si quiere, en su autonomía, decidir no hacer una clase el domingo, sino hacerla en otro día de la semana. Y más bien llevar a cabo todo el culto y omitir ese domingo esa clase por razones que de pronto vea convenientes. Yo era predicador de la iglesia en La Dorada Caldas y nos reuníamos en un horario donde hacía muchísimo, muchísimo calor. Y pues extender el servicio a 3 horas, 2 horas y media era muy difícil. Entonces se decidió que simplemente llevábamos a cabo los actos de adoración, el servicio con su sermón,
y ya. Y movimos la clase bíblica para otro día en la semana, en un horario donde no hiciera tanto calor. Eso es libertad y autonomía de la iglesia local. Pero muchas veces cuando nos visitaron de otras partes decían, ustedes no tienen clase bíblica, ay, qué pecado, ay, qué mal están. Bueno, la costumbre se les volvió dogma. Cuando uno dice esto, muchos se escandalizan pensando que uno está quebrantando algo bíblico. Pero en realidad este punto no es una ordenanza para el día domingo, sino un arreglo, vuelvo y lo reitero. El problema es que con el pasar del tiempo para muchos esa clase se vuelve dogma y si esto no se aclara a menudo, corremos el peligro de que todos nos llevemos la idea de que verdaderamente la clase es un acto de adoración más o que es pecado dejarla de hacer un domingo. Y quiero aclarar con esto que este servidor que les habla, Germán Centeno, no se opone a las clases dominicales del día del Señor. No, no estoy en contra de eso. Me encantan las clases, soy el que las ofrezco, pero hay que dejar claridad de que no es un acto de adoración, que no es un mandamiento o dogma, sino aquello que Dios pide a la iglesia es que nos congreguemos para adorarle cada primer día de la semana. Esto es importante. Omitir algún domingo la clase bíblica porque tal vez se vaya a hacer otra actividad o una asamblea general de la congregación, eso no es pecado, pero para muchos podría llegar a significar pecado si no se les deja claridad sobre eso. El segundo ejemplo, el caso de la ofrenda colecta. Una vez un hermano que viajó a otra ciudad, de hecho fue al extranjero, visitó una iglesia y cuando regresó me dijo, hermano, no, lamento mucho lo que está pasando en la iglesia del Señor, al lugar donde fui. Y yo, ¿qué pasó? Es que están muy mal. Imagínese, hermano, que estaban practicando la ofrenda de otra forma. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, no, no hay un hermano que pase con la bolsa recogiendo silla por silla la ofrenda, sino que tenían una caja donde los hermanos van llegando al servicio y van depositando el dinero. Eso sí, lo hacen solamente el domingo, pero es que es trágico, decía, porque ¿por qué no ponen a un hermano a que pase silla por silla a recogerla, como la mayoría de las iglesias suelen hacer la ofrenda? Bueno, el hermano que me puso esa queja era el que verdaderamente estaba equivocado, ya que estaba juzgando a una iglesia bajo la idea de que el modo de recogerla, la ofrenda, no era bíblica y que cualquier otro modo de hacerlo era antibíblico en la mente de él. Hermanos, la Biblia no nos dice en qué modo o forma recoger o hacer colectas. Simplemente nos manda que lo hagamos cada domingo. El modo de recogerla está a la libertad de la iglesia local. El problema con esto es que para algunos hermanos la costumbre se les vuelve dogma y luego vienen los juicios apresurados, los señalamientos y el decir que se van a perder porque lo practican en un modo o forma distinto. Entonces, hemos aprendido esto en esta lección y quiero recordar que estas lecciones están en la plataforma de YouTube y entonces los animo a que si quieren más detalles de cada punto que estamos repasando, vayan a nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Cristo en San Antonio y miren el video, la enseñanza alusiva a cada punto en particular, donde con más amplitud exponemos estos temas. Aprendimos también sobre la influencia cultural y los prejuicios que ella nos genera. Muchas de las cosas que podemos sentir o pensar que están mal, que son pecaminosas, realmente no lo son a la luz de la Biblia, sino que así lo creemos y sentimos porque nuestra cultura o entorno nos lo ha inculcado. Con eso tenemos que aprender a marchar bien, considerando
algunas cosas fundamentales, mis hermanos. Las costumbres no son la regla de vida del cristiano, ni para el cristiano como individuo, ni para la iglesia. Las costumbres de un pueblo, nación, ellas no determinan lo que es bueno o lo que es malo, sino única y exclusivamente la palabra de Dios es la fuente de autoridad espiritual para nosotros. Dios le reclamó a Israel en su tiempo de infidelidad cuando ella permitió que las costumbres de los pueblos determinaran lo que ella debía hacer. En Ezequiel 11:12 se dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Las costumbres de las naciones no son la regla de vida. Ahora, hay costumbres pecaminosas y hay costumbres neutras, que no son ni buenas ni malas en un sentido moral, sino que son asuntos de opinión. Sin embargo, los cristianos sí estamos llamados a adaptarnos, y esto lo he enseñado seguido. Estamos llamados a adaptarnos respetando las buenas costumbres de los pueblos, dependiendo de la conveniencia. Si una costumbre cultural llegase a contribuir para el buen testimonio o imagen de la iglesia y de los cristianos en determinada zona o lugar, entonces lo más conveniente para el cristiano es que se adapte a esa costumbre, que la adopte para que genere una buena impresión. Ejemplo de esto, mis hermanos, es el caso de los corintios con el asunto del velo. El que las mujeres usaran velo era una costumbre corintiana que en la mente de esos ciudadanos de Corinto tenía tinte de moralidad. Para ellos una mujer sin velo o cubierta sobre su cabeza era mal vista. Pensaban que se trataba de una mujer mundana. En cambio, una mujer que usara velo o cubierta sobre su cabeza era algo bien visto en esa cultura, porque pensaban que se trataba de una mujer honorable y respetable. Por supuesto, si una mujer cristiana viajaba a Corinto, ¿qué le convenía hacer allá? Bueno, usar el velo para evitar malos ejemplos o malos comentarios. No quiere dañar la imagen de la iglesia, no quiere que la cristiandad en este lugar se lleve la gente se lleve malas impresiones de los cristianos, entonces el cristiano se adapta y hace todo lo posible por caer bien y acercarse a las demás personas. Eso lo aprendimos de Primera de Corintios 9, del 20 al 23. Pablo decía, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley de Moisés, por supuesto es la de Moisés de la que se habla aquí, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero hace la aclaración, no es que él ande en libertinaje, no, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Todo lo hacía Pablo para la gloria de Dios, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. ¿Y por qué razón lo hacía? Por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En cuanto al tema del velo y el cabello, mis hermanos, yo invito a todos a que miren nuestra serie sobre este importante tema en nuestro canal de YouTube. O también en el canal de YouTube tenemos la serie completa que se llama El velo y el cabello, un estudio minucioso sobre Primera de Corintios 11, del 2 al 16. Pero si alguno de ustedes desea y quiere tener el libro completo de esa serie, hecho por este servidor que les habla, usted lo puede recibir en formato digital PDF escribiéndome al correo que aparece ahí en pantalla, hersentar@gmail.com, o puede solicitarlo impreso, y ambos totalmente gratis, ya sea en PDF o impreso. Los animo a que se eh,
dediquen a estudiar este asunto o lo repasen, ya que lo vimos también en esta plataforma. Pero es importante ver que Pablo enseñó allí a los cristianos de Corinto a adaptarse para dar una buena imagen y un buen testimonio, aunque esas cosas que fueran a hacer, como ponerse la mujer un velo, no fueran ordenanzas divinas. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que debemos mantener un equilibrio entre la libertad cristiana y la santidad. Estas lecciones no son para que nos volvamos libertinos, jamás. El escritor de Hebreo dijo que debemos seguir la santidad porque sin ella nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos delante de Dios para poder ser salvos. El cristiano está llamado a ser santo. ¿Qué significa eso? Consagrado a Dios y apartado del mal. La libertad nunca puede ser tomada a la ligera y luego ser convertida en una excusa para el pecado y el libertinaje. Muchos que son inmaduros les llega como anillo al dedo esta clase de enseñanza sobre la libertad y se las toman por donde no debe y no practican la santidad. Toman las enseñanzas de la libertad cristiana como si fueran la ocasión perfecta o el permiso para justificar el pecado. Los que fallan así se van a perder. El cristiano tiene que ser santo. Judas, en el versículo 4 dijo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que, ¿qué es lo que hacen? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios y podríamos decir, las libertades que Dios nos ha dado las toman como la ocasión para pecar. Estas lecciones no tienen como fin darnos luz verde para practicar el pecado. He sido enfático en que aquello que Dios llama pecado, tenemos nosotros que obedecer, abstenernos y no practicarlo, no hacerlo. ¿Qué más aprendimos? Bueno, sustrajimos principios para los asuntos de opinión del texto de Romanos 14. Le hicimos exégesis a todo el capítulo 14 de la carta a los romanos. Vimos que los fuertes no deben menospreciar a los débiles. Eso es lo que podemos resumir de Romanos 14. Por muy incómodos que nos resulten para ejercer nuestras libertades, el principio que Pablo enseñó es que si verdaderamente somos fuertes en la fe, podremos hacer sacrificios con nuestras libertades por amor a los débiles. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué pasa? Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, aunque esa comida sea lícita, aunque no sea pecado consumirlo, no lo haga delante del hermano débil. Ande en el amor para con él. 19 al 21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni ninguna cosa que sea de opinión y que su hermano llegue a tropezar o se ofenda o se debilite. Tenemos que andar en el amor y en la comprensión para con el débil. Ahora, por otro lado, a los débiles se les mandó que no juzguen las acciones libres de los fuertes basados en sus prejuicios y malos entendimientos de la voluntad de Dios. La enseñanza paulina no consistió simplemente en hacerle exigencias a los fuertes y que los débiles hagan lo que quieran, no, porque sería muy injusto que aquellos que andan con mejor conocimiento y confianza en el mismo Señor les termine afectando y que nada hiciera con respecto a los débiles. Se les pidió a los débiles tajantemente, no juzguen al fuerte por los días que guarda o deja de guardar, por lo que come o deja de comer. Y adicionalmente se les advirtió que es mucho más bienaventurado ser alguien fuerte, libre de conciencia, porque el que es débil se puede condenar a sí mismo en lo que aprueba o desaprueba por su debilidad y falta de conocimiento. Romanos 14, del 3 al 4 y luego el verso 22. El que come no menosprecia al que no come y el que no come, o sea, el débil, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno?
Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes una convicción personal de que algo es malo? ¿Qué le dice a los débiles? Téngala para usted delante de Dios, no lo haga usted, pero no censure ni juzgue a los demás. Y muestra algo interesante, dice, bienaventurado, bendecido, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cómo culmina entonces Pablo esta parte diciendo que es mucho mejor ser fuerte en la fe que ser débil, que es más bienaventurado el que no está limitado en su conciencia a cuestiones de opinión y que no son ordenanzas divinas? Por supuesto, los casos presentados en la carta a los romanos fueron asuntos que afectaron la comunidad de cristianos de aquel entonces en Roma. El mayor lío de esa época, como lo vimos en nuestro recorrido, venía por parte de los cristianos judíos que vivían en Roma y tenía que ver con su convivencia para con los cristianos gentiles. El hecho de que estos casos, hermanos, no se presenten en la actualidad o que no nos afecten a nosotros, no significa que la enseñanza de Romanos 14 quedó muerta. Los principios que allí encontramos los debemos aplicar en todo caso actual que envuelva los asuntos de opinión. Y finalmente, sustrajimos principios de la enseñanza general de Pablo en los capítulos del 8 al 10 de Primera de Corintios. Vimos que los asuntos de opinión que afectaron a los corintios fueron un poco diferentes a los asuntos de opinión que afectaron a los romanos. Y sin embargo, ambos pasajes nos dan principios fundamentales para nuestra vida actual. Aprendimos a diferenciar entre lo que es malo y correcto, y que una cosa no puede ser catalogada de mala o pecaminosa por el hecho de haber estado en el pasado ligado o familiarizada con un asunto pecaminoso. Por ejemplo, vimos que Pablo enseñó que una carne o comida que antes había sido sacrificada a un ídolo no quedaba manchada o, 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 o se volvía ilícita o mala por haber tenido un pasado oscuro de idolatría. El comer de esos alimentos en el pensamiento, bueno, en la mente del apóstol Pablo, eso no lo hacía a uno partícipe de un pecado de otra persona, ni manchaba el alma de ninguna manera. Dice, Primera de Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto no quiere decir pues que el que participa será más santo que el que no participa o viceversa. Es más, dijo en el capítulo 10 verso 27 que si algún incrédulo te invita y quieres ir, eres libre de hacerlo. De todo lo que se os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, lo que sí estableció Pablo como pecado era que los corintios, que eran personas que se habían formado con una mentalidad y cultura politeísta, idólatra, el pecado de ellos sería que participaran eh, tanto del culto cristiano como de los actos de adoración que se rendían a los ídolos paganos, que practicaran ambos cultos. Era una forma de sacrilegio, de profanación. El participar de un falso culto sí queda establecido como pecado, pero fuera de ese culto, el reunirse con pecadores, con paganos, con incrédulos y comer con ellos, incluso participando de alimentos que antes fueron ofrecidos a esos ídolos, era algo que no manchaba el alma del creyente, ya que ese creyente no estuvo en ese culto, sino que vino a comer fue fuera de dicha actividad ritual. Primera de Corintios 10, del 21 al 22 dice, no podéis beber, que es un acto de adoración, la copa del Señor y a la vez, en acto de adoración, la copa de los demonios. No podéis participar, ahí tiene que ver con la adoración, de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. Todos estos principios nos deben dejar a nosotros claridad sobre lo que vamos a discutir en las lecciones que se vienen delante, ya que el argumento de muchos será que si uno hace caso de cierta cosa que se haga en un día, entonces uno se vuelve
culpable del pecado de los demás. Bueno, dentro de esta serie de los asuntos de opinión, hoy llegamos al final de esta porción de exégesis o estudio minucioso a los textos involucrados. Y a partir de nuestra próxima lección, vamos a entrar en materia de asuntos polémicos y los vamos a abordar detalladamente, cada situación, y las vamos a discernir a la luz de la Biblia y vamos a determinar qué cosas son buenas o qué cosas son malas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Solo les pido a ustedes, mis amados hermanos y oyentes, que preparen su corazón y su mente con la palabra y que tengamos la madurez suficiente para abordar estos temas que son difíciles, que levantan ampolla, que generan controversia. Si no abrimos nuestra mente y corazón a tratarlos con madurez, jamás podremos avanzar y crecer adecuadamente en estas cuestiones de opinión. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga enormemente.